Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Como sabéis, en este canal buscamos algo que va más allá de, el misterio tradicional. Intentamos perfilar las sombras de lo infinito, de ese estado onírico que nos envuelve a todos cuando nos vamos a dormir, de ese otro lado que roza límites que la ciencia aún no puede encontrar. Mucha gente ve en la ciencia ficción de Lovecraft simplemente cuentos, pero yo estoy convencido de que este maestro escondió conocimiento entre líneas, él y sus amigos que también le ayudaron a crear su mitología, y entre ellos muchos que ya pertenecían a logias, o por ejemplo a sociedades secretas como la Golden Dawn. Estoy convencido de que hay una clave que tenemos que descubrir todos juntos en estos relatos. Dicho esto, hoy os traigo un relato que creo que tiene una de esas piezas del gran puzzle que Lovecraft dejó para unos iniciados. El relato se llama Los otros dioses, y vais a ver un paralelismo muy grande con los arcontes, con el gnosticismo y con la ruptura de la religión que va más allá de una época en la cual se escribió esto. Lo vais a ver enseguida, y también hablaremos de esto al final del relato. Pero lo primero es lo primero. Vamos a disfrutar todos juntos de mi propia interpretación de este relato, y luego os enseñaré un cuadro, una pintura que he hecho a la hora de, relatar, resumir todo este trabajo de Lovecraft. Veréis, el título de este relato se llama Los otros dioses, escrito por Howard Phillips Lovecraft. Dice así: en la cima del pico más alto del mundo moran los dioses de la tierra. Estos no soportan que ningún hombre diga que ha conseguido contemplarlos. Antaño los dioses habitaban en cumbres más bajas, pero la curiosidad de los hombres empujó a los dioses más arriba. Cuando abandonaron sus picos ancestrales, se llevaron consigo sus propios signos, excepto uno, la cara esculpida del monte Nag-Nakor. Pero ahora se encuentran refugiados en la ignota Kadath. Los dioses se han vuelto ariscos, puesto que ya no le quedan cimas que poder escalar si los hombres avanzan. Es mejor para los hombres que no sepan dónde está la ignota Kadath. Los dioses, cuando sienten añoranza por sus antiguos reinos, se ocultan en las nubes y bajan con ellas a las laderas de las montañas. Los campesinos, sobre todo, cuentan leyendas que advierten al viajante de no escalar montañas de noche, cuando hay extrañas nubes, extrañas brumas. Ellos dicen que ahora mismo los dioses no son tan indulgentes como antaño, y encontrarse con ellos puede suponer la fatalidad. En el reino de Ulthar vive un misterioso anciano. Este anciano anhela algo por encima de todo: contemplar la cara de los dioses, su aspecto. Era un hombre muy sabio que conocía todos los secretos de los dioses. Él había podido asimilar el contenido de 7 libros prohibidos, los libros críptidos de Atzan. Además, él mismo poseía nada más y nada menos que los manuscritos nacóticos de la distante y gélida Lomar. Este anciano se llamaba Barzai el sabio, y los aldeanos cuentan cómo este sabio intentó ascender a lo alto de una montaña prohibida. Además, la noche donde apareció un eclipse que no estaba predicho en ninguno de los libros de los hombres. Barzai sabía y conocía
hasta el más mínimo detalle de los dioses, conocía todos sus secretos y por eso él mismo pensaba que los dioses le temerían. Se consideraba una especie de semidios. Barzai fue quien aconsejó a los gobernantes para aprobar una ley en contra de las matanzas de gatos de Uzar, importante porque él sabía que los dioses se molestaban cuando los gatos morían. Lo único que le faltaba saber a este sabio anciano era conocer el rostro de los dioses, saber cómo lucían, cómo eran. Él pensaba que conocer tanto de los dioses empatizaría con ellos, aplacaría su ira cuando se encontrase frente a frente, y por ello quería subir la montaña para aprender la última cosa que le quedaba, ver sus ojos, los ojos de los dioses. Barzai no iba solo, siempre iba acompañado de un joven discípulo, el sacerdote Atal. Los dos se adentraron en el desierto de Hazej para subir la montaña Hazej Kla. Al contemplar desde la distancia esta montaña, Atal sintió miedo porque las etéricas brumas escondían los dioses iracundos. Pero Barzai, que era muy viejo y sabio, no conocía el miedo, así que subió la ladera de aquella montaña, algo que solo hizo un hombre en el pasado, un hombre que es mencionado en los mohosos manuscritos nacópticos. Mientras ascendían, las brumas los alcanzaban. Aquellas densas nubes parecían acecharlos. Entre precipicios, tropiezos y dificultades, pudieron ascender hasta que Atal perdió de vista a Barzai. Esto fue así porque Barzai fue por delante de Atal, se metió por una cornisa muy dificultosa y lo perdió de vista. Atal, desde un poco más abajo, percibió que la luz empezó a aumentar, una luz siniestra que formaba parte de la luna. Las brumas se habían despejado un poco, mostrando el claro donde supuestamente los dioses se reunían. Esa misteriosa y etérica luz de la luna se rompió en el silencio cuando escuchó gritar a Barzai desde un punto más alto. Barzai decía que estaba escuchando a los dioses hablar, estaba escuchando el sonido de los dioses. El sabio decía que por haberlos escuchado, sus hechizos se habían vuelto inútiles ante él y que ya nadie podía detener al sabio Barzai. Atal intentó acercarse a Barzai a través de esa cornisa tan dificultosa. El sabio seguía hablando. Le dijo lo siguiente: las voces de los dioses cada vez son más fuertes, puesto que temen la presencia de Barzai el sabio, que es más grande que ellos. Mientras que Barzai pronunciaba esas palabras, Atal notó un cambio espectral en la atmósfera, como si las leyes naturales cediesen ante otras leyes más poderosas y ocultas. El eclipse estaba en lo alto y había convertido el temor de los dioses en carcajadas. Barzai los estaba contemplando al fin, pudo verlos. Y todo ello entre la siniestra luz del cielo de ese eclipse. Atal seguía subiendo para encontrarse con su maestro, pero en ello escuchó una carcajada espantosa mezclada con gritos terribles, un grito que concentraba el temor de una vida angustiosa en un solo instante. Entonces escuchó a Barzai las últimas palabras de él. Gritaba con toda su alma lo siguiente: los otros dioses que custodiaban a los dioses inferiores, no mires, no los observes,
bájate de aquí, no los mires, vienen del abismo, estoy cayendo dentro del cielo, Atal, no los mires. Atal empezó a descender. Aquel eclipse que ningún libro había sido capaz de predecir gobernaba la oscuridad. Se generó una tormenta que despertó a los campesinos. Atal despertó entre la nieve, muy abajo en la montaña, lejos de la vista de los dioses y de los otros dioses. Con el tiempo, cuando otros hombres se atrevieron a subir la montaña para buscar a Barzai, el sabio, solo encontraron un extraño símbolo de 50 codos de largo en la roca, el mismo que aparecía en los manuscritos nacócticos. Parecía haberse hecho desde el cielo, como si un enorme pincel rascase todo el terreno. Este sería el final del relato Los otros dioses. ¿No os parece curioso que en tiempos de Lovecraft nos estuviera advirtiendo que si existe una raza superior al ser humano, una raza extraterrestre, ¿por qué no iba a existir otra superior a los propios extraterrestres? Este hombre en aquellos tiempos estaba transmitiendo la idea de que las religiones son un método de control, porque si hay algo superior a lo divino, la religión ya no sirve, porque siempre habrá algo superior de ese algo que creíamos superior, y así nuevamente, hasta llegar a algo que no podríamos ni imaginar. Imaginar que los personajes bíblicos son simplemente unos seres camuflados para engañar a la humanidad, y que por encima de estos seres hay otros de los cuales temen. Esta es la idea que nos transmite Lovecraft, de una especie de arcontes de los cuales los extraterrestres tienen miedo de ellos. En la física, en la ciencia, hay una cosa llamada la paradoja de Fermi. Es una especie de lista que intenta resolver el por qué el ser humano no ha entrado en contacto con una civilización extraterrestre a pesar de que podrían existir millones de civilizaciones. ¿Por qué no hay contacto? Pues uno de los puntos de la paradoja de Fermi habla de que los seres extraterrestres no entran en contacto directo con la humanidad por temor a que existan otros seres extraterrestres más avanzados en tecnología y en todos los aspectos que acaben con su propia existencia. Esta solución de la paradoja de Fermi también ha sido llamado la teoría del bosque oscuro, que plantean varios libros de una persona que creó, se llamaba Cixin Liu, creo recordar, era chino, y son unos libros que nos habla de la trilogía de los 3 cuerpos. Pues en el segundo libro nos habla de eso, de la teoría del bosque oscuro, de que los seres extraterrestres no entran en contacto porque otros podrían destruirlos. Ahora bien, aquí nos habla de que los dioses se ríen a carcajadas después de que engañasen la ignorancia de alguien que creía ser el más sabio de todos. Se ríen a carcajadas porque, en el caso del relato, estos dioses inferiores obedecen las órdenes de los de arriba. Lo mismo que, a lo largo de la historia vemos. Cuando los conquistadores fueron a las Américas, tenían 2 opciones realmente: o sucumbir ante los conquistadores o formar parte de ellos. Eso ha pasado en la historia. ¿Por qué no iba a pasar en el futuro a nivel cósmico, ante una amenaza tan grande que la humanidad no puede hacer nada? Es como luchar con un palo y una piedra contra un destructor acorazado de la Marina de Estados Unidos, por ejemplo. No tendría sentido, no hay nada que hacer. Pues para que veáis cuáles son las ideas del señor Lovecraft hace tanto tiempo y lo que nos quiere transmitir. Ahora os traigo la pintura que yo mismo he realizado y que, al principio quería pintar
el aspecto de los otros dioses, pero me di cuenta que es imposible. Solo el aspecto de esos dioses, su cara, podría volvernos totalmente locos. No se puede dibujar algo tan superior, por así digamos. Lo que sí que he dibujado ha sido uno de los dioses inferiores que estarían en las nubes, camuflados en lo alto de esta montaña. Aquí lo tenéis. Esta es una de mis nuevas pinturas. Vamos a acercar la vela. Esperemos que no se queme. Y este es el dibujo de hoy. Fijaos, arriba hay una especie de oscuridad que va liberando al ser que tenemos hoy. A ver si nos acercamos más. Aquí lo tenemos. En fin, aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a terminar hoy este relato de Lovecraft. Me gustaría saber qué es lo que opináis, si os gusta esta dinámica de cómo hacer los relatos. También me gustaría que, escribierais nuevas ideas de lo que os gustaría ver en el canal. Y nada, con esto dicho, aquí acabamos hoy. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.